Voy a empezar a grabar. Ahí está, vamos a empezar entonces con la explicación del trabajo práctico 5, que es sobre el método de elementos finitos, que vamos a usar el programa ABAQUS-CAE para resolver un problema de estado de plano de tensiones que consiste en una placa agujereada sometida a atracción por sus lados. Esta placa tiene una tensión uniforme en los bordes, y para mantener el equilibrio, las fuerzas resultantes, si yo hiciera un corte por el eje Y, que es un eje de simetría, debería estar las resultantes en X sobre este lado y sobre el eje central deberían ser iguales para asegurar el equilibrio. Como sobre el eje central hay una porción que pertenece al agujero, eso significa que las tensiones en los bordes deberían ser mayores para poder equiparar a la reacción en el lado. Eso hace que en el punto A la tensión suba con un valor muy alto, 3,6 veces más grande que la tensión en el borde. Estamos hablando siempre de tensión sigma X. Entonces, esta tensión, este valor es el que hay que tener controlado para evitar, este va a ser el punto de rotura, y, y tiene que estar debajo de un nivel aceptable. Entonces, lo que vamos a hacer con el programa es ver, digamos, es ver cuál es el valor máximo en el punto A, utilizando diferentes tipos de elementos finitos y para unos parámetros de malla especificados. Ahora voy a mostrar qué es todo eso. Entonces, acá están los datos del problema y la tensión máxima. Entonces, sigma X presenta un máximo aproximado de 3,6 en el punto A, y vamos a analizar por simetría solamente un cuarto de la placa, ya que las tensiones se repiten en el resto de los cuartos. O sea, por simetría, este es como un espejo, digamos, la parte izquierda y derecha son iguales y el eje X también hace que la parte superior e inferior tengan lo mismo. Entonces, este es el apunte guía usando ABAQUS-CAE. Solamente nos vamos a analizar un cuarto de placa, esto que estaría acá. Entonces yo ya les voy a pasar en el segundo archivo que estaba ahí indicado el modelo, y ustedes lo van a abrir en el ABAQUS-CAE. Entonces acá ya, para empezar a arrancar acá, ya lo tienen que tener instalado al programa. Una vez que lo tienen instalado, bueno, acá habla de la Abacus Documentation. Esto no hace falta. Esto no hace falta, porque el Abacus es un programa muy particular y la documentación la tiene en formato HTML y se tiene que ver desde un navegador, pero tiene problemas de compatibilidad con el Chrome, y entonces yo diría olvidarse de instalar. Es muy complicado instalar la documentación. En algunas máquinas, o sea, creo que en otras se instala fácil, pero hay algunas máquinas donde le cuesta un montón. Entonces, van a seguir tal como indica acá el manualcito cómo arrancar el programa desde Windows. Van a ver esa ventana y ahí eligen en la parte de archivo abrir el archivo que les pasé, que se llama agujero CAE. Cuando lo abran, van a tener esto en el programa, o sea, ya está el modelo de la placa en el programa. Acá explico brevemente las diferentes partes de la interfase. El programa es un programa bastante complicado, o sea, complicado en el sentido que tiene un montón de funcionalidades, digamos que no se puede aprender en un día, en una semana, sino que lleva tiempo en aprender todos los comandos y cómo funciona. Pero es un programa dentro de todo comercial, o sea,
No, hay programas comerciales mejores, pero mejores interfaces o más, amigables, pero el Abacus es un programa muy completo y en términos numéricos es muy bueno. O sea, es uno de los programas, de los mejores programas que por lo menos conozco en la parte de análisis lineal y no lineal. Entonces, el Abacus trabaja por módulos, donde cuando armo el modelo voy usando un módulo para ingresar cada cosa. Por ejemplo, en part defino la geometría, en property los materiales, en step el tipo de análisis, en load la carga y las condiciones de contorno, y finalmente llego a la malla. Entonces, acá está repasando un poquito todos los módulos más importantes. Ven, acá se ve la carga y los apoyos. Obviamente este eje tiene condiciones de simetría, ¿no? O sea, que en la realidad está la otra mitad, ¿no? Entonces, sobre el eje se imponen condiciones de simetría. Todo eso ya está armado, no tienen que tocar nada. Acá la carga es del tipo de presión, es una carga uniforme. La presión el Abacus la toma positiva empujando hacia adentro del cuerpo. Como esta está saliendo, tiene signo negativo, que es lo que se ve acá. Y finalmente llegamos al módulo que nos importa, que es la malla. Yo expliqué la teoría un poco por arriba, pero la expliqué la clase pasada, en qué consisten los elementos finitos, y tenemos diferentes tipos de elementos. O sea, tenemos elementos de forma triangular y cuadrangular o cuadriláteros en el plano. Entonces, lo que queremos hacer es el trabajo práctico en ver cómo se comporta cada elemento. Y dentro de cada elemento tenemos variaciones. Tenemos el triángulo lineal y el triángulo cuadrático. El triángulo lineal, o sea, todos los elementos finitos, digamos, parten de interpolar los valores en los nodos. Los nodos son los circulitos. Entonces, parten de que la variación dentro de cada elemento se obtiene interpolando los valores en los nodos, ¿no? Pero estamos en una interpolación en dos dimensiones. O sea, estos tres valores los vamos a interpolar con un polinomio lineal en dos dimensiones. Un polinomio lineal en dos dimensiones tiene tres coeficientes: a más b por x más c por y. O sea, son tres coeficientes y tenemos con tres valores quedan determinados y queda determinado el plano. Lo mismo pasa con un polinomio cuadrático que tiene seis incógnitas. O sea, es a más b por x cuadrado más c por y cuadrado más d por x por y más e por x más f por y. O sea, son seis coeficientes, seis valores. Entonces, tenemos un triángulo lineal, un triángulo cuadrático, y por lógica el triángulo cuadrático tiene que ser mejor que el triángulo lineal porque tiene más capacidad de aproximar funciones. Y lo mismo pasa con el cuadrilátero, que tiene el lineal 4 nodos y el cuadrático tiene 8. ¿Cuál es la diferencia con el triángulo? Que acá se usan funciones de Lagrange, como las que vimos en interpolación, y funciones de Lagrange en dos dimensiones. O sea, cada función de Lagrange lineal es el producto de una función en X por una función en Y de Lagrange. Se llaman en realidad la interpolación es bilineal. Y esta interpolación es bicuadrática, porque toma polinomios cuadráticos de Lagrange en X y en Y. Bueno, esto es lo que ofrecen la mayoría de los programas, es bastante estándar. Ofrecen triángulo lineal, triángulo cuadrático, cuadrilátero lineal y cuadrilátero cuadrático. ¿Qué es digamos, algunos, lo que hace falta, digamos, entonces, para trabajar con el programa es generar la malla. La malla
que cuando ustedes la abran ya va a tener una malla incorporada, se genera a partir de ciertos parámetros de malla, que esos los vamos a dejar fijos. Los parámetros de malla son la cantidad de elementos que quiero en cada lado del contorno. En este caso le dije 8 acá, 8 en todos lados. Fíjense que más o menos hay 8 divisiones. Acá hay un poquito más. Creo que después lo vamos a revisar bien. A lo último voy a abrir el programa y lo muestro. Entonces, ¿cuál es la idea? Es probar con esas divisiones todos los tipos de elementos. El triángulo lineal, el triángulo cuadrático, el cuadrilátero lineal y el cuadrilátero cuadrático. Viendo el enunciado, o sea, se debe calcular la tensión sigma x para los diferentes tipos de elementos, o sea, y comparar con el valor máximo, ¿no? Entonces, vamos a usar, acá pongo el código que usa el Abacus para cada tipo de elemento. Los triángulos lineales de 3 nodos son los elementos tipo CPS3. PS significa plane strain. La C no sé qué significa. Y 3 porque tiene 3 nodos, es el triángulo lineal. El triángulo de 6 nodos, el cuadrilátero, se llama CPS6. El cuadrilátero CPS4, el lineal, y el cuadrilátero cuadrático CPS8. Bueno, y hay que comparar, vamos a seguir leyendo ahora los resultados. O sea, acá se muestra la malla y haciendo clic acá está explicado, en este botón, se puede cambiar el tipo de elemento. Para cambiar el tipo de elemento tienen que elegir si quieren que el elemento sea lineal o cuadrático, y con la pestaña si es cuadrilátero o triángulo. En realidad el tipo de elementos se elige con esta ventana de control de malla. Acá donde dice forma del elemento, acá tienen que elegir si quieren cuadrilátero o si quieren triángulo. Las dos opciones de los costados. La del medio no la usamos, es para mallas que tienen elementos mezclados. Porque, digamos, cada elemento, cada forma de elemento tiene su mallador, y, o sea, las mallas se generan de forma automática, pero este problema es muy simple y va a funcionar todo, ¿no? Pero hay casos donde el mallador, cuando la geometría es muy compleja, no alcanza a mallar todo el dominio. Eso pasa particularmente con cuadriláteros. Con triángulos no hay problemas. O sea, en general no falla nunca con triángulos, y eso es por ese motivo es que hay algunos programas que solamente usan triángulos, porque así no hay problemas con el mallado. Digamos que cuando hay problemas con el mallado, el usuario tiene que intervenir y no es que altera la geometría, pero la tiene que partir, y eso, digamos, es bastante complicado. O sea, entonces a veces es preferible usar solamente triángulos, pero el triángulo, como vamos a ver, no es tan eficiente como el cuadrilátero. De hecho, Abacus en sus manuales recomienda usar siempre que se pueda cuadriláteros en vez de triángulos. Bueno, digamos que no hay palabras definitivas. O sea, hoy la tecnología sigue evolucionando y como es más fácil mallar con triángulos, se está tratando de mejorar el triángulo para que esté a la altura del cuadrilátero, ¿no? ¿Qué significa que esté a la altura? Que tenga la misma eficiencia, o sea, la misma precisión por grados de libertad. Los grados de libertad están ubicados en los vértices del elemento. Quiere decir que lo que se busca es la misma precisión para la misma cantidad de vértices, o sea, o mejor dicho, la mayor precisión posible para una misma cantidad de vértices. Entonces, el generador de mallas va a tratar de mantener la cantidad de vértices más o menos constante, y
estos son los parámetros para el generador de malla, y acá con los mismos parámetros generó una malla. Yo había dicho 8 por lado, pero creo que tiene 10 por lados. O sea, bueno, hay que fijarse si corresponde, creo que esto, pero tenía esas cantidades de elementos por lado se queda fija y se altera la malla interior. Siempre hay que tratar que los cuadriláteros se parezcan lo más posible a rectángulos, a lo sumo paralelogramos, pero que no queden distorsionados, que no tenga ángulos muy abiertos. Entonces, ¿por qué? Porque si se distorsiona pierde precisión. Y en cambio el triángulo es más insensible, o sea, el triángulo no es tan sensible a la forma, la precisión. Entonces, vamos a ver se ejecuta, cómo ejecutar el programa. Acá cuando se elige, es muy importante, cuando elijan el tipo de elemento con estas pestañas, hay que fijarse que estén todas las opciones sin chequear. ¿Por qué? Porque Abacus por defecto chequea algunas opciones y eso hace, por ejemplo, hay un elemento que es para integración reducida y tiene un nombre, por ejemplo, este es el CPS4. Si pusiera integración reducida, sería el CP4SR y no es el mismo que estoy pidiendo en, en la... ¿qué es esto? Que no es el mismo que estoy pidiendo. Acá se puede ver en el menú Query, podemos ver la cantidad de nodos y la cantidad de elementos. Entonces, acá está, vamos a hacer el análisis, después lo muestro con el programa, y cuando termina de ejecutarse me muestra estos resultados, ¿no? Entonces, por un lado, me muestra la configuración deformada y la tensión de von Mises, que es el valor por defecto. Entonces, no me interesa la tensión de von Mises. Von Mises no es en realidad una tensión, es un escalar que tiene unidades de tensión, pero y que cuando se supera un cierto valor de la tensión de von Mises, significa que el material se plastifica. Es un indicador para metales, no para todos los materiales, pero para metales es un indicador de plastificación. Cuando una parte del material se plastifica, significa que queda con deformación permanente y no se puede recuperar. Entonces, cuando yo quiero que estoy analizando algo que tiene que durar bastante tiempo, no quiero que las cargas lo deformen de manera permanente. Bueno, vamos entonces a ver los resultados. Acá muestro cómo se ven los resultados de salida, la tensión S11, porque Abacus a los ejes X y Z localmente los identifica como 1, 2 y 3, o sea que la tensión X es la tensión en la dirección 1, S11, y ahí este es el diagrama que me interesa. Acá tengo formas de ver, bueno, muestro cómo modificar la visualización, sacar partes de la ventana, y lo que queremos hacer es evaluar el promediado. O sea, como mostré en la clase anterior, digamos, los resultados de elementos finitos no son exactos, o sea, son aproximados. Por ejemplo, y la aproximación se hace sobre los desplazamientos. O sea, si yo asumo una variación lineal de desplazamiento, las deformaciones van a ser las derivadas de los desplazamientos, y como si esto es lineal, las deformaciones van a ser constantes. Quiere decir que en cada elemento voy a tener un valor constante, aunque el valor real sea variable. Entonces, hay puntos adentro del elemento donde este valor constante se aproxima al exacto. Por ejemplo, eso pasa con el punto medio.
En general, en el punto medio, el valor constante está mucho más cercano al valor exacto que en el resto de los puntos del elemento. Entonces se dice que este punto es un punto de superconvergencia, porque converge mucho más rápidamente que en otros puntos, o para decirlo en otras palabras, es un punto que tiene mucha más precisión el valor de elementos finitos que en otros puntos. Entonces, si yo tomo dos elementos adyacentes y le calculo el valor, le asigno el valor del elemento al punto medio para cada uno de los elementos, yo sé que estos son puntos de superconvergencia o superprecisos. Si yo interpolo dos puntos superprecisos, voy a conseguir una interpolación superprecisa. Y le voy a asignar al valor medio entre elementos un valor promedio entre los dos precisos. Si hago este proceso con todos los elementos, voy a tener valores nodales súper precisos a los cuales puedo interpolar, y voy a tener esta variación verde que se puede demostrar que es mucho más precisa que la roja, que es la formulación cruda de elementos finitos. Lo que sucede es que la mayoría de los programas muestra esta solución que le llamo promediada o suavizada, y no la cruda, ¿no? O sea, ¿y por qué muestra la suavizada? Porque en realidad la suavizada está mucho más cerca de la variación real que la cruda, digamos, ¿no? Entonces, pero un dato muy importante es que los saltos de tensiones entre elementos son proporcionales al error. Entonces quiere decir que si yo entre dos elementos tengo un salto muy grande, esa zona tiene mucho error y los resultados no son confiables. O sea, estos resultados suavizados, si la cruda me da mucho error, significa que estos resultados, por más que estén suavizados, no son confiables. Entonces, ¿qué significa que los resultados no crudos no son confiables? Y que la escala, la variación entre elementos adyacentes tiene grandes saltos de escala. Por ejemplo, este elemento es rojo y el de al lado es verde. El rojo está en el tope de la escala y el verde está en el medio. Quiere decir que esta es una variación muy brusca para esta región, que quiere decir que estoy teniendo mucho error. En cambio, en esta región acá, más de este lado, ven que los colores pasan de celeste a celeste verdoso a verde, que va siguiendo la graduación de la escala. Esta zona está bien, pero esta no está bien. Entonces, es importante ver los valores crudos o sin promediar. ¿Qué significa sin promediar? O sea, los valores promediados son que en la unión entre elementos le damos un valor único. Y los valores sin promediar son los valores crudos de elementos finitos, ¿no? Que son los rojos. Y los 100% promediados son los que son continuos. Entonces, Abacus hace un invento y muestra un promedio del 75%, que en realidad no sé qué quisieron hacer, porque siempre se parecen prácticamente los resultados que muestra, están más cerca del 100% que del 75%. O sea, y nosotros vamos a ver es esto. O sea, ¿cuál es el objetivo del trabajo práctico entonces? El objetivo es ver cómo se comportan los diferentes elementos con y sin suavización, y en base a eso establecer si el valor máximo es confiable o no. ¿Cómo obtengo el valor máximo? Es lo que dice acá, obtención del valor en el punto A. Entonces, para obtener el valor en el punto A, en este punto, lo que tengo que hacer es primero que me muestre los números de nodos. Y ya que estoy, le puse que me muestre los números de elementos también, ¿no? Entonces el punto A, en este caso, es el nodo 5, pero si hago otra malla, capaz que va a tener otro número de nodo. Entonces, para identificarlo, yo pongo que es el nodo 5. Y para y ver su valor, tengo que ir a herramientas en query, que es preguntar, y en preguntar elijo
la opción proof value o valores o sondeo de valores. Entonces, acá en sondeo de valores tengo que elegir estas opciones, o sea, quiero valores de sondeo en los nodos con la componente seleccionada en la ventana del programa. Entonces lo que voy a hacer es, voy a poner el mouse acá, voy a hacer clic y eso automáticamente me va a imprimir esta línea que me dice que en el nodo 5 la tensión S11 tiene este valor, 346, 346, 466. Si lo redondeo a 3 decimales, me queda 3.465, que coincide con el valor que puse acá en la tabla. O sea, si hicieron todo bien, eligieron bien todas las opciones, para ese elemento deberían tener este valor. Entonces, con estos valores pueden establecer una escala de qué elemento es mejor que otro. Y además pueden, si quieren saber, como está mostrado en el apunte, la cantidad de nodos, la precisión, o sea, saber o sea, lo que se pide es presentar un informe donde conste como mínimo los gráficos de las comparaciones de tensiones, S11, con y sin suavización, y hacer una conclusión, digamos, indicando la eficiencia relativa de cada elemento, cuál es mejor que otro, y si quieren pueden poner hasta los errores, ¿no? Para terminar, y ya sí, ya lo voy a dejar a Juan Pablo, voy a mostrar rápidamente el ejemplo. No, es el ejemplo este que dice sin, se llama agujero cae. Yo directamente le hago doble clic y ahí debería llamar al Abacus. Tarda un poquito en levantarse. El Abacus es un programa, es de la década del 70, y muchas de estas cosas que yo estoy haciendo ahora, indicándoles, en realidad el programa las debería tener incorporadas automáticamente, pero no las tiene. O sea, a ver, ¿qué es lo que uno estaría buscando? Estaría buscando un programa que le calcule los valores con un determinado nivel de error. O sea, yo quiero, por ejemplo, que mis valores tengan un error de menos del 1%. Eso hoy no existe. En 5 años, 10 años posiblemente esté, pero hoy no existe. Entonces, son ustedes los que tienen que chequear más o menos la precisión de los valores. Como dije, digamos acá, hay algunos métodos, pero no se puede aplicar Richardson directamente, que era una cosa que quería hacer y no funciona, porque no funciona por una cuestión del suavizado. Pero sí pueden ver los resultados. O sea, lo que tiene elementos finitos es que los elementos, siempre el error es por debajo. O sea, siempre me va a dar valores menores que los reales. Y eso lo veo acá en la tabla, ¿no? Donde ya este valor del triángulo lineal tiene errores del orden del 20%. Pero en la práctica, errores del orden del 1%. ¿Cómo me puedo dar cuenta en la práctica si un problema está funcionando bien o tiene precisión o no? Bueno, el primer paso es hacer esto que estoy mostrando acá. O sea, deberían ver los resultados con y sin suavización, ¿no? Entonces, si los resultados tienen precisión, no debería, entre estas dos figuras no debería haber diferencia. ¿Ven? Por ejemplo, voy a mostrar acá, acá tengo 3 mallas con 100 elementos, con 300 y con 2000. Fíjense que en la malla de 2000,
prácticamente no hay diferencia entre, pero se me corre, perdón. No hay noten que no hay prácticamente diferencia entre los valores suavizados y sin suavizar. Y de hecho, si toman el valor máximo de cada uno, fíjense que este le da 3,592, este 3,594, que prácticamente es el valor exacto. Entonces, si yo no tuviera ninguna referencia, o sea, tengo que tener una malla como esta, que es donde suavizada y sin suavizar me dé prácticamente igual. Cuando consigo eso, ya estoy seguro de que estos resultados tienen la precisión buscada. En cambio, si la malla todavía le falta densidad, como en este caso, me va a dar resultados con una cierta precisión. Entonces, este resultado no es muy bueno. ¿Por qué? Porque si fíjense que en la unión entre elementos hay un salto de colores, y eso me indica que los resultados no tienen la precisión suficiente, ¿no? ¿Cómo se mejora esto? Bueno, una cosa es detectar el problema y la otra es mejorar la malla. Mejorar la malla, ¿qué significa? Que en los lugares donde yo tengo discontinuidad, ahí tengo que concentrar mayor cantidad de elementos. Entonces, eso no me voy a meter porque ya sería entrar mucho en el programa, pero hay que, si empiezan a manejar el programa, se van a dar cuenta que no es complicado y pueden aumentar acá la cantidad de elementos, y se van a dar cuenta que los resultados mejoran en el sentido de que no hay, cada vez va a haber menos diferencia entre elementos adyacentes, y que el resultado máximo se va a ir pareciendo al resultado exacto. Que termino rápido ahora, así puedo dejar de pasarle a Pablo, simplemente para mostrar la malla. Acá está. Esto, fíjense que dice assembly y par. A veces, no, como pasó a mí, no apareció la malla porque está. La malla se puede hacer sobre la parte o el ensamblaje. El ensamblaje es un conjunto de partes. Es como si ustedes tienen un coche y una parte que es la rueda. Entonces, ustedes pueden armar el ensamblaje del coche con 4 ruedas. Y después pueden elegir mallar cada rueda en forma individual o una sola vez por las ruedas, que sería el mallado en la parte rueda. Yo siempre recomiendo mallar en el ensamblaje, o sea, cada rueda tiene su malla, porque cada parte del auto va a estar sometida a sus esfuerzos. Entonces tengo esta malla, y acá lo que voy a hacer es voy a cargar los resultados. O sea, voy a abrir resultados. Vamos a cargar los resultados. Esto, digamos, lo hago yo, está explicado para ganar tiempo, ¿no? Pero en el manualcito que les pasé, está explicado cómo hacerlo, cómo llegar a los resultados. Entonces, yo voy a ir acá avanzando un poquito más rápido para ya terminar, porque así puedo pasarle a Juan Pablo. Acá voy a hacer, todo esto está explicado en el libro. Acá voy a decir que me muestre el ploteo en la configuración indeformada, y lo que voy a hacer es, ves que aparece la tensión de von Mises, voy a elegir la tensión S11. A mí me gusta siempre ir por esta parte visual, pero en general también se puede ir por las opciones de menú, ¿no? Acá dice elegir la tensión S11 para mostrar, y ahí me la está mostrando.
Si quiero ver el valor máximo, hago como dije recién, tool query. Primero tengo que ver los nodos, ¿no? Entonces acá le voy a decir que me muestre los labels, los números de nodo, le digo aplicar, y ven que ahí me pone los nodos, y le digo que me muestre los números de elementos. Le digo aplicar, y me los muestran pero en celeste. Entonces acá le puedo cambiar el color para que se note más, se lo pongo azul, le digo aplicar, y ahí me muestra el número de nodos y de elementos. Entonces ahora, ya sé que el que estoy buscando es el 5, igual por la posición ya sé cuál es el que me interesa, y voy a Tools Query, a las preguntas, y Proof Value, que es valores, el sensor de resultados. Entonces, voy a los valores, o sea, esto me sirve para ver valores sobre la malla, ¿no? De resultado. Entonces acá le pongo seleccionar desde el viewport, que significa que los voy a seleccionar desde la pantalla. ¿En dónde? En los nodos. ¿Qué componente? La seleccionada, o sea que es la S11. Entonces ahora voy a elegir el nodo, ¿ven? Elijo acá el nodo, hago clic, y ahí ya me quedó la tensión en el nodo 5, que era 3465. Lo mismo tienen que hacer para todos los otros. Si quiero sacarle el suavizado, tengo que hacer resultado options, y acá en suavizado, bueno, estaba al 75%, tenía que haberlo puesto al 100, pero no me va a cambiar el valor, no me lo va a cambiar, ahí sigue siendo 3465, y ahora sí cambio a sin suavizar. Fíjense que sin suavizar, ya los valores, no estoy seguro si me lo mantiene. A ver, me parece que en este caso me lo va a mantener. Tools, Query, Proof Values, nodos. Sí, creo que está un poquito diferente, me parece. No era el mismo, era el mismo. El del nodo 5 no lo cambió. Pero este está diferente. Pero bueno, ¿por qué me interesa? Porque cuando veo los colores no sé cuál es el máximo, ¿no? Pero en este caso el máximo es el 5, y tiene el mismo valor tanto para suavizado como sin suavizar, porque es el valor máximo en el elemento, se lo conserva. Entonces, fíjense, para terminar, que la diferencia, así cuando el zoom en Abacus se hace con la ruedita dentada, ¿no? Y si yo miro, ven que esto le falta todavía. Si la malla, si la malla estuviera bien, lo que debería haber ahí, cuando yo hago resultados, acá le elijo promediados a un 100%, aplico, debería verlos así, o sea, suavizado y sin suavizar, más parecidos, ¿no? Bueno, entonces está, digamos, más simplificado de lo que expliqué anteriormente, y esta explicación la voy a subir al campo virtual. Bueno, voy a cortar acá.